porque pequé contra ti. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Feliz el que se ocupa del débil y del pobre, el Señor lo librará en el momento del peligro. El Señor lo protegerá y le dará larga vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. Yo dije, ten piedad de mí, Señor, sáname porque pequé contra ti. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Tú me sostuviste a causa de mi integridad y me mantienes para siempre en tu presencia. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Sáname, Señor, porque pequé contra ti. Hola, buenas noches. Qué emoción, qué gusto de que volvemos a estar reunidos en nuestro espacio virtual de nuestra clase de Biblia. El día de hoy, 5 de diciembre del año 2023, dedicado al estudio de Jesús de Nazaret, y agradecemos de antemano que Él y el Espíritu Santo nos tengan la misericordia de estar entre nosotros para entender mejor su palabra. Y por lo tanto vamos a comenzar, como todas nuestras sesiones, haciendo alabanza a Dios Padre y a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo. Decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues como te pudiste dar cuenta, el salmo con que empezamos nuestra sesión de hoy es el mismo que escuchamos la semana pasada, es el Salmo 41, y pues disculpa que no te pude poner otro diferente ahora porque no tuve apoyo de mi asistente esta semana por compromisos diversos. Pero te quiero resaltar ya, además de lo que dijimos de la semana pasada sobre ese bello salmo, te quiero resaltar que en la antigüedad, en los tiempos anteriores a la llegada de Jesús,
Los judíos tenían la creencia de que muchos de sus males, de sus dolencias, de sus enfermedades, provenían por haber tenido faltas ellos o sus padres o sus ancestros contra Yahvé Dios. Lo veían como un castigo y como una señal de pedir misericordia y pedir un cambio en su vida. Aquí este salmo de inspiración del rey David no es la excepción. Él pide la misericordia de Dios, pero me llama la atención mucho de este salmo que que está prefigurando muchos momentos de lo que profetas posteriores al rey David van a externar. Este salmo tuvo mucha importancia después, bueno, cuando fueron al exilio los judíos a Babilonia, durante el exilio y posteriormente a su regreso, a su retorno a las tierras de Judea. Tiene mucha importancia porque recordemos que al abandonar su nación, pues perdieron gran parte de su identidad porque ya no tenían el templo, porque ya no tenían sus celebraciones de Shabbat, porque difícilmente se podía conseguir textos de diverso índole en la región de Babilonia, porque era una región de paganos. Entonces, pues eso creó una necesidad de reforzar su fe y entonces a su regreso suplicaban a Yahvé Dios que les volviera a confortar. Para su desgracia, el templo, cuando ellos regresan, pues está destruido y gracias a Ciro el persa, después de que venció a los babilonios, él contribuyó en gran forma a reedificar el primer templo que había construido Salomón más o menos por el año 950 y que había sido devastado por la entrada de los babilonios ahí a Jerusalén. Había sido profanado el templo, había sido cubierto de imágenes de deidades paganas contrarias totalmente al culto a Yahvé. Entonces era una desgracia total las condiciones en que se encontraba el templo y entonces pues llegan y se enfrentan ante una cruda realidad de destrucción, no solamente material, sino también espiritual de ellos. Entonces, pues la súplica es perfectamente entendible y pues Dios en su misericordia les concedió que así fuese y se pudo reconstruir el templo a través de la intervención de Ciro el persa y después pues vendrán diferentes momentos hasta que en el año 70 recordarás que Jesús de Nazaret, poco después de que ingresó el día Domingo de Ramos que conocemos nosotros, horas después o al día siguiente, lloró por Jerusalén, por ver el futuro que se le venía y le comentó a sus apóstoles que el reino, que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esta profecía se cumplió en el año 70, cuando los romanos, después de tener por varios años conflictos crecientes con los judíos, decidieron pues demoler prácticamente el templo de Israel, el templo de Jerusalén, y desde entonces nunca ha vuelto a ser reconstruido. Entonces, pues esto nos habla de un antes y un después
religiosamente hablando, y pues si tú te fijas, lo único que permanece en pie de este antiguo templo de Jerusalén es el muro oriental, que lo conocemos todos como el Muro de los Lamentos. Y en este sitio los judíos van a recordar la grandeza del templo, que fue una de las obras arquitectónicas más maravillosas de aquella época, pero más que nada van a lamentarse de que uno de los tres pilares de su religiosidad, el templo, ya no existe. Bueno, pues entonces nosotros también nos adherimos a la súplica a Dios Padre porque, porque nos preserve en nuestra religiosidad dentro de nuestra Iglesia Cristiana Católica, y nuestra intención de esta noche va muy enfocada, va ligada a la celebración del próximo día 8 de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Ella, recordemos que es, además de ser madre de Jesús, es por gracia de Dios, por gracia de Jesús, es nuestra madre también. Cuando dirigiéndose a Juan, estando en la cruz poco antes de morir, Jesús le dijo a ella, a su madre, madre, he ahí a tu hijo, y dirigiéndose a Juan le dijo, he ahí a tu madre. En esa representación de Juan de la totalidad de la humanidad, gracias a esa donación de parte de Jesús, nos convertimos, punto número uno, en hermanos del propio Jesús, hijos también de Dios Padre, coherederos. En un principio así decía Pablo, pero después ya se aclaró, somos herederos, igual que Jesús, de todas las primicias que él conquistó por su donación de su cuerpo y de su sangre en la cruz, después con su gloriosa resurrección y glorificación. Somos herederos también del reino de Dios, del reino de los cielos, y, eh, creemos que algún día estaremos allá. Lo creemos no porque tengamos duda, lo creemos porque es una de las verdades de nuestro credo. Lo creemos. No creas que estoy dudando. Lo creemos como un sostén de nuestra religiosidad. Llegamos a este mundo, que nacimos y que no vamos a tener ya muerte. Seremos eternos también, al igual que Jesús, hombre, lo es gracias a los méritos por su obra mesiánica, porque pues ya sabemos que su divinidad celeste jamás la perdió, ni aún viniendo aquí en la obra de anunciarnos la palabra en los tiempos de la plenitud. Pero como hombre, sí, fue glorificado y está en el cielo, igual que María también está en cuerpo y alma en el cielo, y son los únicos dos que están en cuerpo y alma en el cielo. Todos nosotros estaremos allí con un cuerpo transformado y un alma gloriosa, y te repito que eso, gracias a la potestad que Dios Padre nos dio al crearnos, de darnos inteligencia y de darnos libre albedrío, nos deja en la elección de que si optamos por llegar a la vida eterna, lo hagamos. Y tristemente, quien no desea hacerlo, también no llegará. Pero es su voluntad, es su decisión, y pues nosotros, afianzados a la fe en Cristo Jesús, afianzados a su doctrina, afianzados a nuestra iglesia y practicando las obras de ver a nuestro prójimo, que lo amemos como Jesús nos ama a nosotros, pues tenemos la certeza de que algún día llegaremos a la Jerusalén eterna,
Ese término está puesto en el libro del Apocalipsis y corresponde a la ciudad eterna nueva, a la Jerusalén celestial, a la que vamos a llegar no solamente ya los seguidores del judaísmo, sino toda la raza humana, porque gracias a todo lo que realizó Jesús en este mundo, cuando fue su ministerio público, gracias a eso, pues nos hizo merecedores de llegar a estar con Él. Bueno, entonces, ciertos en la petición que tenemos esta noche, le pedimos a la Santísima Virgen María, como Madre y Protectora de la Iglesia, que cuide de todos los dirigentes de la Iglesia, comenzando por el propio Papa y siguiendo por los obispos, los presbíteros, los diáconos, los laicos comprometidos, las religiosas, los seminaristas, que acreciente en ellos todos los dones y se vuelvan carismas para servir a Dios Padre, y que ella los libre de las amenazas del maligno, les incremente su fe, su religiosidad, su compromiso, y que nuestra iglesia perdure no solamente hasta el fin de los tiempos, sino que se fortalezca, y que nosotros, laicos, también pecadores, pero parte de la Santa Iglesia, pues también cumplamos con nuestra parte que nos corresponde. Esa es nuestra petición de hoy. Bueno, pues dicho lo anterior, te comento brevemente que mañana día, mañana día 6 se celebrará, como te avisé en la semana pasada, la oración de Lacatistos en el Seminario Conciliar de México, en la calle de Moneda, poco antes de llegar a Insurgentes, y va a ser una ceremonia muy bella, a la cual te invito cordialmente a que, si no la has conocido, si no la has vivido y tienes oportunidad, no lo dudes. Es hermosa esta celebración y está formando parte de la preparación para las festividades del día 8 en el Seminario Conciliar, porque María Santísima es la protectora, por supuesto, también del seminario, y a ella está consagrado la capilla de este seminario. Entonces, si no conoces, vas a conocer un lugar hermoso, vas a participar de una ceremonia bellísima y vas a vivir en carne propia un día importante dentro de la preparación de la gran fiesta del seminario. Y por último, también te comento que el viernes próximo, de 10 a 12 de la mañana, se dará la conferencia de el mensaje guadalupano desde el punto de vista teológico en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que se encuentra en la calle de Triunfo de la Libertad, número 35. Esto queda entre la avenida Progreso y la avenida Juárez, a espaldas de la Universidad Pontificia y prácticamente a calle y media del centro de Tlalpan. Esta conferencia puedes ir presencialmente, estar ahí. De paso vas a conocer la institución en la cual nos formamos, las escuelas bíblicas del Espíritu Santo, del cual me honro ser uno de ellos, de esta organización, y vas a conocer en dónde estudiamos, vas a conocer los materiales en los cuales nos nutrimos, vas a conocer a algunos maestras que nos están dando capacitación a nosotros. Ojalá y puedas acudir. Y si no puedes acudir, poco tiempo antes de que comience el evento, subiré a nuestro chat
la, la liga para poderte unir a través de YouTube. Este mensaje teológico de Guadalupe es interesante porque no es una narración como conocemos muchas, muy valiosas, hermosas, como el Nicán Mopowa de Antonio Valeriano y otros más, que nos narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista, pudiéramos decir, religioso solamente, y sino que en este evento, en esta conferencia, se ve las raíces teológicas bíblicas en las cuales se sustenta el milagro del Tepeyac y las consecuencias de estas apariciones también desde el punto de vista bíblico. Entonces es algo importante e interesante porque es conocer otro ángulo de nuestra religiosidad y ver el sustento que tiene con base a la Biblia, que es la palabra de Dios, y que pues no tenemos en la Biblia, por supuesto, ningún libro ni referente a la Virgen María, ni tampoco a la Virgen de Guadalupe, pero al escuchar la narrativa de esta conferencia, vamos a entender mejor el sustento bíblico de estas apariciones. Bueno, dicho lo anterior, pues ya dejamos los comerciales. Por último, nada más te recuerdo, les estoy pidiendo que en el testimonio que me hacen favor de dar de asistencia a clase, me hagan favor de comentar. Yo tengo programado que la última semana de este mes de diciembre y la primera del mes de enero no tengamos nuestras acostumbradas clases. O sea que nuestra última clase sería el martes 19 y regresaríamos en la segunda semana de enero, en el martes correspondiente. No recuerdo si es el día 7 o 8, más o menos. Bueno, entonces, si te parece bien, confírmame que estás de acuerdo para que yo me quede más tranquilo y podamos seguir viviendo este mes de diciembre. Bueno, pues entonces esos son los comentarios fuera de la clase y te quiero recordar que en la semana pasada estuvimos viendo eh, testimonios del grito inaugural de Jesús en su ministerio público de acuerdo a los evangelistas sinópticos, a Marcos, a Mateo y a Lucas. Y cada quien nos fue dando su presentación acerca de cómo fue el desarrollo de los primeros tiempos de Jesús cuando tomó él la decisión de cerrar el taller de Nazaret, de asumir por decisión propia un voto de pobreza y de mudarse a la región de Cafarnaúm, ribereña del mar de Tiberíades, que era una región importante porque tenía acceso a la Decápolis, a la zona pagana y también a la zona, pudiéramos decir, importante del judaísmo por Galilea y por ahí bajando hacia Judea para poder subir a Jerusalén. Recuerda que a Jerusalén siempre se sube. Bueno, pues entonces eso lo vimos, pero no tocamos el punto de lo que es la buena nueva de Juan con relación a estos sucesos. Y te quiero decir que pues la clase de hoy va a estar dedicada únicamente a este Juan, porque el contenido de su, de su narración del Evangelio de Jesús es muy rica y es muy peculiar. Fíjate que este Juan, obviamente, la finalidad de su Evangelio es, por un lado, el hacernos ver, el hacernos sentir, el hacernos vivir que Jesús es el unigénito de Dios Padre, que Él es el verdadero Mesías y que es el Salvador esperado, obviamente.
Además de eso, pues comparte en muchas narraciones los otros dos atributos de quién es Jesús. Me refiero a que es el siervo doliente de Yahvé y que también es el Hijo del Hombre. Recuerda que esas 4 características las tenemos que tener tatuados en nuestro corazón de que Jesús de Nazaret tiene esas 4 características y que todo su ministerio público va a ir ligado a esto. En el caso de Juan, eh, ya vimos en el capítulo primero que él tiene, que nos hace una presentación teológica acerca de la palabra. Nos habla de que la palabra es el logos, es el propio Dios Padre, y que esta palabra, a través de Jesús de Nazaret, cuando llegue el tiempo de la plenitud, los comienzos de la plenitud, nos va a enviar a su Hijo a través de la acción del Espíritu Santo y en el seno virginal de la Virgen María. Bueno, entonces, en ese momento de que va a venir Jesús a este mundo, Jesús será como consecuencia también la palabra viva, la palabra, ya no solamente Dios Padre, y nos va a hacer ver en muchos momentos que al ser el Hijo el único que conoce al Padre, y el Padre el único que conoce al Hijo, y el Hijo se lo va a mostrar a quien él desee, de sus discípulos y de la muchedumbre que lo seguía, especialmente los pobres y los humildes, y no me refiero solamente a condición material, sino a condición espiritual, se va a convertir, repito, Jesús en la palabra viva también, y por lo tanto, su palabra va a ser la luz, va a ser la verdad, va a ser la vida, va a ser eh, va a ser alguien más grande que lo que en aquellos tiempos pensaban que había sido Moisés. Entonces Jesús, bajo la mirada de Juan el evangelista, se va a convertir en alguien más grande que Moisés. Se va a convertir también en un profeta más importante que cualquiera de los que hubiera habido dentro del judaísmo. Se va a convertir también en la plenitud que nos va a dar gracia sobre gracia. Este término te lo explico para que lo entiendas mejor. La manera en que lo presenta Juan, de que Jesús es gracia sobre gracia, es referente a los 2 testamentos, al Antiguo Testamento, que cuando Moisés en el monte Sinaí aceptan convertirse en el pueblo elegido de Dios y se comprometen a solamente a Él darle culto, después con el advenimiento de Jesús y que comienza el Nuevo Testamento, Él nos viene a traer más cantidad de gracia. ¿Por qué? Porque a través de Jesús de Nazaret vamos a conocer al Espíritu Santo, que es el dador de dones para nosotros desde nuestro propio bautismo. Nos llena de dones y eso nos permite irnos acercando a vivir plenamente nuestra religión y a poder llegar al reino de los cielos. Por eso se dice en la narrativa de Juan que Jesús nos trajo gracia sobre gracia. O sea, y además este Juan va a hacernos ver en muchos momentos que Jesús es el nuevo Adán y que María es la nueva Eva. O sea, son los pilares de la nueva creación. Esto lo debemos de entender porque al morir Jesús en la cruz, ¿qué fue lo que
lo que logró, además de cerrar su carrera mesiánica y de dar muerte, de vencer a la muerte, más bien dicho, vencer a la muerte y vencer al mal, a Satanás. Además de eso, él pidió a sus apóstoles el que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y llevaran su palabra, llevaran su mensaje a todos los rincones del orbe, a todos los rincones de la tierra. Entonces, esta es la nueva creación. Jesús y María son los pilares en que se sostiene la nueva iglesia cristiana católica de Jesús. Bueno, ahora te quiero hacer notar que el Evangelio de Juan es un evangelio de muy alto nivel, porque en él se aglutina muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, Juan va a tratar de dosificar su narración del Evangelio en semanas. Y esas semanas van a ser que te va a ir narrando sucesos que van a dar 5 días de actividad de diversa índole. Después va a venir un momento, un tiempo de silencio, que sería el sexto día. Y después va a venir el séptimo día, el día del Señor, ahora, que va de la mano con la gloriosa resurrección de Jesús. Y el sexto queda en silencio porque es una prueba de la nueva creación. En el judaísmo sabemos que el día en el cual ellos le rinden culto a Yahvé Dios es el sábado, celebrando su Shabbat. Pero con el cristianismo católico y con el cristianismo en general, es el día domingo, el día del Señor, el día séptimo. Y por lo tanto, Juan tiene mucho cuidado en dejar en sus narraciones casi siempre, sin que te lo diga, pero el día sexto queda en blanco, por un lado. Por otra parte, Juan va a ligar mucho de su narración a las festividades judías que se celebraban y que algunas de ellas se siguen celebrando actualmente, como la Pascua, como la fiesta de las tiendas, como, ¿qué te puedo decir? El Sukkot, varias festividades que se ubican perfectamente dentro del judaísmo. Entonces Juan va a ir tejiendo la narración de su libro, de su Buena Nueva, relacionándolo con estas fiestas. Por lo tanto, es algo todavía más avanzado que Mateo. Vemos que Mateo, como buen conocedor del judaísmo, todo lo va relacionando con las festividades y costumbres y leyes judías. Su justificación del cristianismo católico sostenido sobre las bases del judaísmo. Pero en el caso de Juan, además de eso, además de seguir siguiendo la tendencia de Mateo, la enriquece todavía más con la dosificación que hace de toda su narrativa. Otro detalle importante en la buena nueva de Juan es que Juan tiene también un manejo muy hábil, muy preciso de la numerología y su representación, y se nota en casi todo su evangelio. Va muy ligado a las cifras, como el número 3, el número 7 de la plenitud, el 3 de la perfección, el número 5 de lo indeterminado, pero que es mucho, con el número 6, que es lo imperfecto dentro de la creación, por decir algunos, nada más. Y además de eso, de que maneja todo esto a la perfección, Juan, en su evangelio, además de eso, va a resaltar desde su comienzo
la mesianidad de Jesús, y enseguida lo que va a hacer es darnos a conocer la importancia del Espíritu Santo en la obra mesiánica de Jesús. Ahorita que te estoy diciendo esto de la obra mesiánica, quiero que te ubiques bien. Fíjate que deja aprovechar aquí que tenemos todavía nuestra línea del tiempo, y aquí vas a observar que más o menos por el año 1010 comienza la época de la monarquía davídica, o sea, cuando el pueblo judío decidió tener un monarca. Y esto va a prevalecer hasta por un buen tiempo, que después ya vienen las invasiones de los persas, de los griegos, de los romanos, y obvio, ya no va a haber monarquía judía. Pero para que nos ubiquemos, cuando Jesús de Nazaret llegue a este mundo, se va a conocer como la época mesiánica. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías que Dios Padre nos envió. Que no lo hayan querido reconocer muchas autoridades religiosas judías, ese es otro boleto. Pero con Jesús se inauguró los tiempos mesiánicos. Y también con su advenimiento comienza la época de la plenitud. La plenitud es cuando ya Dios Padre, que tenía previsto desde antes de la creación del mundo, cuándo iba a ser la época de la plenitud y que iba a enviar a su unigénito, a su único Hijo, a Jesús, para convertirlo en nuestro Mesías y Señor. Entonces ahí se inicia la época de la plenitud. Después de que Jesús va a morir, va a ser sepultado, va a resucitar y va a ascender al cielo, en ese momento de su glorificación es cuando en estricto orden se dice que se llegó a la plenitud en ese momento. Pero pues nosotros sabemos que desde que viene a este mundo se inician los tiempos de la plenitud. Bueno, así como también, ¿qué te diré? Con la muerte de Jesús comienzan los tiempos escatológicos. Escatológico significa los últimos tiempos, y que esto va a ser hasta la segunda venida de Jesús a este mundo. Entonces te cito todo esto para que te ubiques en la correcta pronunciación de los tiempos que estamos estudiando. Bueno, por lo tanto, dentro del método histórico crítico, el entorno que ya conocemos de los evangelistas sinópticos es el mismo que va a prevalecer con Juan. El uso y el lenguaje del texto con Juan va a ser muy particular, porque él, te repito, va a usar mucho numerología, va a utilizar muchas referencias sobre el Espíritu Santo, va a seguir un orden determinado, y esto nos va a conducir a que el mensaje doctrinal de Juan se centra en dos grandes libros. El Evangelio de Juan se conforma, pudiéramos decir, de dos grandes libros. El primero se le conoce como el libro de los signos y el segundo como el libro de la gloria. El libro de los signos nos va a hablar del ministerio público de Jesús, y el libro de la gloria nos va a hablar de su pasión, muerte, gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Eso son los dos grandes apartados del Evangelio de Juan. Y el mensaje doctrinal de Juan es muy, muy elevado, porque a través del Espíritu Santo nos va a mostrar situaciones muy particulares. Por ejemplo, vimos que entre los evangelistas sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, comparten narraciones bastante similares, cada uno con su mensaje doctrinal propio,
pero comparten mucho del contenido que nos narran. En el caso de Juan, no es que no le importe lo que los sinópticos dicen, pero Juan se va a enfocar a momentos de la vida del ministerio público de Jesús importantísimos que no narran los sinópticos. Y por lo mismo también va a omitir referirse a muchas cuestiones que los sinópticos abordaron. Entonces, te lo comento esto porque muchos dicen, oye, pues este Juan, él está medio raro porque nos habla de cosas y omite muchas que los otros evangelistas citaron. Pero pues ya te doy la razón porque es. Y por esa razón, en momentos importantes de nuestra liturgia, como ahorita que estamos en la época de Adviento, cuando llegue la celebración del nacimiento de Jesús, y posteriormente cuando venga en el tiempo también, en el tiempo también de la paz, previa a la Pascua, perdóname, en la Cuaresma, se va a utilizar mucho los textos de Juan dentro de la liturgia, porque nos resalta cosas muy interesantes que no nos narraron los sinópticos. Por lo tanto, dicho todo esto, te quiero comentar, te quiero comentar qué es lo que Juan nos anuncia dentro del ministerio de Jesús, que él subtitula El anuncio de la nueva economía. Recordemos que economía no estamos hablando de términos monetarios, sino de lo que la historia de la salvación comienza con la plenitud, con los tiempos de la plenitud, a la mano de la plenitud. Y este Juan comienza con su semana inaugural del ministerio de Jesús. Ya vimos que esa semana inaugural la comenzó Juan con una narración sobre Juan Bautista de algunas expresiones que él tuvo relativas a Jesús de Nazaret. Y es muy importante, fíjate cómo va amarrando Juan todo. Juan Bautista hizo 3 revelaciones. Sabemos que 3 es el número de la perfección a los ojos de Juan. El primero, cuando después de que bautizó a Jesús con agua, independientemente del bautismo del Espíritu que Dios Padre envió sobre él, externó a algunos de sus seguidores al ver venir a Jesús, he ahí al Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Esta gran revelación es importantísima. Fíjate que ahorita que te lo estoy diciendo, vas a entender perfectamente. Algún día estudiaremos el libro del Apocalipsis, pero si tú ves las imágenes relacionadas con este libro, vas a ver que, no, que generalmente se pone en la parte central un libro, que es la Biblia, que trae 7 diferentes listones para poder, eh, pues, para poder marcar etapas de ese libro. Y sobre ese libro ves tú un corderito generalmente con una cruz, y ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que es el simbolismo de Jesús, porque recuerda que Él es el siervo sufriente de Yahvé y que aparece como Cordero porque con Jesús se acabaron los holocaustos. Con Jesús, Él se convierte en víctima y ofrenda a Dios Padre, y al mismo tiempo Él es el mismo celebrante, Jesús. Entonces, a partir de entonces, el cuerpo y la sangre de Jesús, que en todas las liturgias
el presbítero consagra y comparte con la asamblea, va a ser la actualización de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque con su muerte nos redimió del pecado. Bueno, la segunda gran revelación de este Juan es porque nos va a presentar a la Santísima Trinidad. Cuando comentando con que sus seguidores, Juan Bautista les dijo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido del Padre. Bueno, no hay más que decir. La tercera gran revelación se la dio de nueva cuenta este Juan, utilizando la propia revelación primera, ya comentando con dos de sus discípulos que él tuvo. Les volvió a repetir: he ahí al Cordero de Dios. Ya no le puso el que quite el pecado del mundo, pero se los dijo a sus discípulos seguidores para invitarlos a que siguieran a Jesús. Entonces es cuando nos cita que dos de ellos, entre esos dos, cita a Felipe, se acercan a Jesús y le dice: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le respondió: venid y lo veréis. Esta forma de presentarlo Juan en su evangelio es la invitación que Jesús nos sigue haciendo a todos nosotros. Venid, venid. Jesús, o Él nos encuentra o Él nos pide que lo sigamos. Entonces aquí Juan lo deja entrever en su narrativa. Entonces Andrés, hermano de Juan, que fue uno de los dos, perdóname, te dije Felipe. Felipe, no hay una certeza total de que haya sido uno de los dos apóstoles, dos seguidores de Juan, que después van a seguir a Jesús. Es probable que Felipe haya sido uno de esos dos, pero Andrés sí, el hermano de Simón, sí es uno de esos dos seguidores, de esos discípulos de Juan, que ahora van a ver de en dónde vive Jesús de Nazaret. Y después Andrés va con su hermano Pedro, que en aquel momento es Cefas, no es Pedro todavía. Cefas, que es su nombre en arameo, y le dice: perdóname, se me van luego las cabras al monte. Ni siquiera Cefas, discúlpame, porque Cefas es en arameo el sinónimo de roca que Jesús le va a dar, que ya traducido al latín va a ser Petrus, en castellano va a ser Pedro, pero en ese momento es Simón, nada más. Entonces, Andrés, hermano de Simón, le comentó: hemos visto al Mesías. Y entonces lleva a Simón ante la presencia de Jesús, y Jesús lo recibe diciéndole: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Ahí en ese momento ya le da, desde que le está conociendo, su misión a Pedro dentro de sus discípulos y posteriores apóstoles, y posteriormente como el sustento de la nueva iglesia cristiana católica. Bueno, Cefas quiere decir piedra en arameo. Bueno, entonces al día siguiente nos dicen que Felipe
encontró a Natanael. Natanael es otro de los discípulos y que después va a ser apóstol bajo el nombre de Bartolomé. Y le dijo Felipe a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, ¿de Nazaret puede haber cosa buena? Le dijo Felipe, ven y lo verás. Se está repitiendo ya lo que Jesús le dijo al propio Andrés, ven y lo verás. Está invitando a, a tener fe en Jesús y a seguirlo. Bueno, entonces ahí Jesús, viendo a Natanael que se acercaba, le comentó a las otras personas que tenía rodeándole al propio Jesús, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. ¿Qué quiere decir con esto? Que era una persona eh, íntegra. Por eso, cuando dijo que si de Nazaret podía salir algo bueno, era una costumbre, un algo, así como tú oyes después que dicen de los gallegos o de la gente de Guasave, por decir algo, que no hay un sustento, pero se piensa que no son tan brillantes como muchos otros, pues Natanael se atrevió a decirlo y por eso Jesús le reconoce su integridad. Y le respondió Natanael a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y añadió, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí Juan nos está dando el otro de los ingredientes, de los atributos de la personalidad de Jesús, el Hijo del Hombre. Recuerda. Y Jesús le está diciendo a Natanael que verá muchísimas cosas impactantes que le van a reafirmar su credibilidad en él de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que es el Rey de Israel. Ya el término de Rey de Israel, pues lo veremos cuando sea su glorificación. Pero aquí recordemos que este Juan, su evangelio, lo está escribiendo presumiblemente en la tercera es la vencida, como dijéramos por ahí. Se supone que este Juan hizo 2 borradores de su evangelio, el primero probablemente por el año 45, el segundo por el año 70, pero ya la versión final, él la dio a conocer más o menos entre el año 90, 92. Entonces ya utiliza muchos términos acuñados por la mesianidad de Jesús y porque ya habían pasado casi, hablamos de 60 años después de la muerte de Jesús. Entonces ya Juan va a utilizar muchos términos que los otros evangelistas no los dirán, sobre todo Marcos, que es del año 64 su publicación, pero Juan ya se atreve a hablar de la mesianidad de Jesús, de que es el rey de Israel, de que es a que es ¿qué te diré? Todos los términos que va a adquirir con su glorificación, el rey del universo, también el, el heredero de todo el universo y de la tierra, de parte de Dios Padre a él, muchas cosas que solamente Juan va a tratarlo. Ahora, lo más interesante, me voy a remitir, esto es lo que Juan dice de cómo llegaron los primeros discípulos a Jesús. Ahora, hemos visto con los otros evangelistas, los primeros signos de poder o milagros, diríamos, con los cuales Jesús se presentó. Vimos que Marcos pues nos resaltó que fue haciendo un exorcismo
con un endemoniado saliendo ahí por la sinagoga de Cafarnaún, que Mateo también nos habla de ese evento, que Lucas nos habla que el Espíritu Santo lo guiaba a Jesús y por eso trae el texto de Isaías en su presentación en el templo en la sinagoga de Cafarnaún. Cada quien tiene su particularidad de acuerdo al mensaje teológico que nos quieren dar a entender. Fíjate en lo que vamos a hablar acerca de Juan, porque esto que te voy a leer ahorita, solo Juan lo cita. Me voy a remitir al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y es el primer signo o milagro que va a hacer Jesús. Y es la boda de Caná. Comienza Juan diciendo: 3 días después se celebraba una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Voy a irte diciendo comentarios porque si no, no le vamos a perder la hebra. 3 días después es porque efectivamente, después de que vio a Natanael y que reclutó, pudiéramos decir, a sus primeros discípulos, pasaron 3 días, pero Juan, además, en su habilidad de manejar la numerología, nos hace ver que 3 días después, como una prefiguración de lo que va a ser la gloria de Jesús después de que sea sepultado y 3 días después resucite. Y vas a decir, bueno, ¿y por qué te digo eso? Porque escucha lo que viene después. Entonces, estaba ahí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. O sea, cada quien llegó por su lado. No llegaron juntos. María llega por un lado, Jesús y sus discípulos por otro, y ahí coinciden. Al quedarse sin vino por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Esto, la forma en que Jesús se dirige a su madre, no creas tú que es una falta de respeto a María. Era una forma acostumbrada en aquella época de que al usar esta expresión, como que pintabas tu raya de yo no tengo que ver con esto. No, esto no es para mí, este asunto. Por eso le dice Jesús a su madre: ¿qué tengo yo contigo? O sea, María le dice: no tienen vino. Y él le dice: Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Aquí Jesús se está refiriendo a que su hora va a llegar con la glorificación que vendrá después de su gloriosa resurrección. Eso es el momento al que se refiere Jesús y que se lo da a su madre prefigurado con esta expresión: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: haced lo que él os diga. Aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando. María va a estar presente en el ministerio público de Jesús solamente en 2 momentos: aquí en las bodas de Caná y en la cruz, acompañada por Juan y acompañada por otras mujeres piadosas. Son los 2 únicos momentos que nos narra la Biblia. Pero nos prefigura quién es María dentro de la obra salvífica de Jesús. María, que después ya la reconocemos como la madre de la iglesia, aquí se está prefigurando con tal atributo. María le está pidiendo algo a su hijo, cierta de que su hijo
no la va a dejar sola. Y Jesús, también haciendo eco a la petición de su madre, le va a corresponder, aunque no sea su hora. Pero esto te lo estoy diciendo para que te des una idea de quién es María dentro del cristianismo católico. Además de que es por gracia de Dios nuestra madre, ella es la custodia de la iglesia, la custodia de la obra de Jesús y la intercesora por excelencia con su Hijo. Y te lo digo esto para que tengas tú la certeza de que si tú algo necesitas y a través de María llegas a Jesús, ten la certeza de que vas a ser escuchado, que por la sabiduría de Jesús te va a enviar lo que más te convenga a ti, pero que Jesús siempre consentirá a su madre. Bueno, sigo con la narración. Dice, había allí 6 tinajas de piedra destinadas a las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Ellos las llenaron hasta arriba. Una tinaja, para un efecto de la purificación, aquí nos dice que tenían de 2 a 3 medidas cada una. La medida era una medida, bueno, valga la redundancia, era una medida de capacidad que equivale una medida a 45 litros. Entonces las tinajas tenían capacidad, algunas de 90 litros, otras de 135 litros. Y por lo tanto, pues era entendible que las utilizaban para hacer abluciones o para hacer efectos de purificación entre el judaísmo. ¿Qué tiene de importancia esto? Pues que nos está diciendo aquí, dentro de las costumbres de los rituales judíos, aquí lo está utilizando Jesús para hacer su primer signo de poder de acuerdo a la óptica de Juan. Y lo está haciendo por petición de María. ¿Y qué viene después? Dice, sacadla ahora, el agua, sacadlo con las tinajas y llevadlo al maestresala. El maestresala era el responsable del banquete. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Aquí el mensaje teológico de Juan nos está diciendo que los que llevaron el vino sí sabían que había hecho Jesús. Tenían fe en lo que había hecho Jesús, porque habían visto un signo de su grandeza. El maestresala, el responsable del banquete, no lo sabía. Entonces él se va a encontrar ante el gran milagro y eso le va a abrir los ojos también al maestresala. Pero los sirvientes demuestran que tienen fe en lo que hizo el maestro. El maestresala llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno hasta ahora. Este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Cómo nos está cerrando esta narrativa, Juan? Nos menciona que el maestresala llamó al novio. ¿Quién es el novio? No nos citaron ningún nombre. Únicamente nos citan que es una boda y el novio, entonces, va a dar el mejor vino a todos los comensales. El novio es el propio Jesús. El novio que
Él está prefigurando que nos va a dar su preciosa sangre y se va a convertir para nosotros, los cristianos católicos, en el mejor alimento que podemos tener junto con la hostia consagrada, con su cuerpo. Pero aquí, este signo de poder, además de que nos está dando una muestra de la gloria que tiene Jesús, nos está dando a entender la intercesión de María, ya dentro de su papel de madre de la iglesia, y nos está prefigurando lo que Jesús nos va a dar. Él dijo que no había llegado su hora, pero a petición de María nos muestra qué es lo que esperamos todos nosotros para cuando llegue la hora de Jesús. Además de esto, Juan termina diciendo que esto también lo hizo para que sus discípulos creyeran. Por supuesto, al igual que los sirvientes, al ver esto, van a tener fe y van a creer más en el maestro. Y después mencionan aquí que después bajó a Cafarnaúm, o sea, que se dirigió después de estar en Caná de Galilea, se fue hacia Cafarnaúm y dice aquí, con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Al escuchar aquí la palabra hermanos, no pensemos en una relación de consanguinidad, de que tuviera hermanos carnales. Jesús se refiere a hermanos, parentela cercana a Jesús, que lo acompañó también, que estaban también en la fiesta. Pues si invitaron a María, pues seguramente que invitaron a más personas de su parentela, y que Jesús, que llegó con sus discípulos, pues también se fueron hacia Cafarnaúm, y ahí se cierra esto. Entonces, este signo de poder que nos narra Juan es impactante y nos muestra que este primer signo es la prefiguración de lo que va a ser la obra mesiánica de Jesús para nosotros, que va a dar en oblación su cuerpo y nos los va a dejar a través de la hostia y el vino, que son su sangre y su cuerpo, en el alimento que nos va a nutrir para toda la vida, y que a medida que lo vas consumiendo, así como el maná en el éxodo por el desierto sostuvo al nuevo pueblo de Israel para que no muriera, con el nuevo pueblo de Israel que somos toda la humanidad, redimida del pecado por la acción dadora de su propio cuerpo y sangre de Jesús, que se convirtió en el Cordero de Dios. Ahí se convirtió y con su sangre selló la nueva alianza, una alianza más grande que la primera alianza firmada con Moisés. Al decir firmada, no es que hayan echado su garabato, sino que una alianza supone entre los pactantes el que por la sangre queda definida. Y por esa razón, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, hicieron una ofrenda de un animal en holocausto con la esperanza de que le fuera grato a Yahvé Dios, y su sangre fue derramada tanto en el altar del sacrificio como entre el propio pueblo. Ahí se estaba refrendando con la sangre el pacto de la alianza que se estaba dando. En la cruz, Jesús va a dar la sangre, su sangre, por todos nosotros. Y Él se convierte en el firmante de la nueva alianza. Nosotros no tuvimos que firmar nada ni dar nuestra sangre. Y sin embargo, por eso tenemos gracia sobre gracia, porque pertenecemos al nuevo pueblo también de Israel, al nuevo pueblo de Dios, que es inmenso y que gracias a Jesús se formó. Bueno, después Juan va a seguir
con narraciones acerca de la primera Pascua, que no voy a meterme ahorita, porque quiero en el tiempo que nos queda, a ver qué podemos avanzar. Después, Juan nos va a hablar de la entrevista con Nicodemo, que es un maestro judío que va a aprender mucho de Jesús. Bueno, ¿sabes qué? Sí voy a mencionarte de esto porque estoy pensando que el otro tema que te quiero tratar de Juan es tan importante y tan extenso que no nos va a dar tiempo de verlo hoy completo. Entonces, mejor me voy a lo que Juan sigue en su orden. Dentro del mismo capítulo segundo, dentro de la narración de la primera Pascua, porque Juan nos narra las 3 Pascuas de su ministerio público de Jesús. ¿Dónde se celebraban las Pascuas? Pues en el templo de Jerusalén. Y por esa razón, a diferencia de los sinópticos que marcan el desalojo de los mercaderes del templo cuando Jesús hizo su entrada mesiánica en Jerusalén, poco en la última semana de su vida, de su ministerio, Juan lo hace de una manera distinta. Juan nos habla de la purificación del templo y en el versículo 13, te voy a dar la narrativa, dice, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Recuerda que a Jerusalén siempre se sube. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Entonces hizo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los vendedores de palomas, quitad esto de aquí, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo por su casa me devorará. Esto está dentro del Salmo 69. Los judíos entonces le dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del santuario de su cuerpo, cuando fue levantado de entre los muertos en la cruz. Se acordaron sus discípulos de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Aquí lo importante es que Juan lo presenta dentro del inicio de su ministerio público de Jesús y es válido porque Jesús nos da la catequesis es la misma, pero el tiempo en que lo hace Jesús, de acuerdo a Juan, es comenzando su ministerio público, como sentando las bases de lo que debe de ser el culto a Dios, que no debe de convertirse en holocaustos, y nos da la prefiguración de que ya no es necesario eso. El fondo de esta acción, lo que nos da a entender es que ya no va a ser necesario sacrificios de animales para rendirle culto a Dios, porque Jesús mismo va a ser el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo y va a ser la víctima única por su cuerpo y sangre entregado, y que además de que nos redimió del pecado, se va a convertir en la ofrenda que por toda la eternidad vamos a seguir teniendo en todas las liturgias. Entonces, por eso, pues Juan lo acomoda aquí. Además, la otra acción de que dicen que viendo esto, los discípulos creyeron en la Escritura, pues entonces fue un acto que reforzó, así como en Caná, en la boda, su fe en Jesús. Aquí tienen credibilidad en lo que está
puesto en las Escrituras de parte de los profetas que anunciaban que iba a llegar alguien que por celo de la casa de su padre iba a cometer actos como el que aquí hizo Jesús. Bueno, después Juan nos cita que mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, fíjate cómo liga, te digo, un acto con una festividad. Muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que alguien le dijera cómo son las personas, pues él conocía lo que hay en cada ser humano. Aquí Juan nos está hablando de la omnipotencia de Jesús, que igual que el Padre, de su omnipresencia, de todos los atributos de que Jesús, al igual que el Padre, era, es y será, y que conoce perfectamente hasta el último de nuestros cabellos lo que nuestro corazón carga y lo que nosotros pensamos. Después, en su capítulo 3, Juan nos va a hablar de una entrevista con Nicodemo. Dice, había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Esto es importante. Magistrado, o sea que tenía un cargo alto dentro del judaísmo y además que pertenecía a la secta de los fariseos. Puntos importantes. Nicodemo fue donde Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. La narrativa aquí de Juan, al decir que fue de noche, probablemente, además de que físicamente fue de noche, lo que nos quiere dar a entender es que la noche, la tiniebla dentro del corazón de Nicodemo, dentro de su conocimiento, necesitaba de la luz de Jesús, de su sabiduría. Bueno, y al decirle Jesús, en verdad te digo, ya hemos visto y nos tenemos que acostumbrar que cuando Jesús comienza una intervención diciendo, en verdad te digo, abusado, porque es algo muy importante lo que nos va a decir. Por eso dice, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se refería a Jesús, claro, al nuevo reino de los cielos que él viene a inaugurar, Jesús, con su obra mesiánica. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, de verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del espíritu. Al hacer referencia aquí Jesús de lo nacido de la carne es carne y lo nacido del espíritu, es porque dentro de los fariseos, como judíos, pensaban que el cuerpo estaba constituido por carne, sangre y espíritu, y que ese espíritu dentro de los fariseos iba a sufrir una reencarnación, volviendo a encarnar en alguien posterior, o sea, como se pensaba en el caso del profeta Elías, que después Jesús les dijo a sus discípulos y apóstoles que el espíritu de Elías reencarnó en Juan Bautista, pero no lo quisieron reconocer los judíos. Por eso aquí cita Jesús estos términos. Y después cuando dice, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va el rumor, se refiere al viento.
hacemos aquí una remembranza de cómo comenzó la creación, con un ruaj, con un viento que soplaba sobre las aguas, y de ahí comienza la creación. Y aquí Jesús lo trae a colación porque Él es la nueva creación, Él es el nuevo Adán que va a traer eh, una, un nuevo pueblo. Y aquí nos cita Jesús que aquel que no sea, el que no nazca de agua y de espíritu, se está refiriendo al bautismo que vamos a tener que pasar los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica. Aquí se está prefigurando. Aquí no dice del Padre, pero está implícito en lo que Jesús está diciéndole a Nicodemo. Después preguntó Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? O sea, le está haciendo ver que él es magistrado y que es fariseo y que debe de saber muchas cosas acerca de las escrituras. Y le vuelve a decir Jesús, en verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Se refiere a los judíos que van a rechazar a Jesús en su mesianidad. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os hablo de cosas del cielo? Recordemos que para los judíos se hablaba de cielo, no de Dios, porque ellos no nombraban ni siguen nombrando a Dios. Nosotros sí ya ubicamos que el reino de los cielos es el reino de Dios. Bueno, entonces dice Jesús, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Aquí Jesús nos está hablando de que Él, al ser elevado en la cruz, cuando entregue su vida, cuando muera en la cruz, al igual que Moisés elevaba la serpiente para sanar a los que habían sido mordidos por las serpientes y que estaban en peligro de muerte, Él nos viene a dar vida, el Hijo del Hombre, al ser elevado en la cruz, y desde la cruz va a atraer a toda la humanidad para que constituya el nuevo pueblo de Israel. Y dice Jesús, continuó, y dice, vuelvo a repetir, y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. ¿Cierto? Con la primicia de que Jesús resucita y tiene vida eterna en el cielo, nos da la oportunidad a todos nosotros, nos hace herederos, nos hace hijos del Padre, hermanos de Jesús y con las mismas prerrogativas. Porque tanto amó Dios al mundo, dice Jesús, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Esto se refiere a que no envió al mundo para condenarnos, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado. Lo debemos de entender, el que cree no es condenado por creer. Podrá ser condenado por sus obras, por obras en contra del Espíritu Santo, en contra del propio Jesús, en contra del Padre, mas no va a ser juzgado por los pecados que Él nos redime. Eso sabemos que de todas formas algunos necesitaremos un poco de purificación, pero eso no quiere decir que se nos condene. Eso queda claro. El que cree en Él no es juzgado, el que cree en Jesús.
pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Le está dando una catequesis a Nicodemo bárbara, ¿eh? Y el juicio consiste, no la condena, ¿eh? El juicio. El juicio consiste en que la luz vino al mundo. La luz que vino al mundo es el propio Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, al propio Jesús, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Bueno, esto es la entrevista de Nicodemo con Jesús. Después va a quedar un tema que ya no vamos a alcanzar ahorita a ver, que es el ministerio de Jesús en Judea y lo que pasa con relación a Juan Bautista. Y el cuarto tema de esta primera semana inaugural de Juan en su evangelio es bellísimo, solamente él lo trata y lo vamos a dejar para la próxima clase, que es Jesús entre los samaritanos. Como dijeran en las series, no te pierdas el siguiente capítulo. Aquí te espero el próximo martes, si Dios permite. Y mientras tanto, le agradecemos a Jesús y a su Espíritu Santo el que nos hayan tenido otra gracia más de acompañarnos en esta clase para entender un poco sobre la magnitud y la trascendencia de sus palabras en este episodio inaugural de la plenitud en el ministerio público de Jesús. Te deseo que tengas una agradable semana, que Dios te cuide a ti y a toda tu familia y que vivamos el Adviento, que nos preparemos a profundidad, haciendo un cambio en nuestro corazón para estar con dignidad en espera del advenimiento de Jesús en esta próxima Nochebuena y Navidad. Que de verdad nos transforme y nos haga dignos integrantes de la Santa Iglesia Católica, aunque nosotros seamos pecadores. Eso, pues, es otro boleto, pero eso no quita que tengamos toda la intención de ir mejorando, de ir cerrando nuestros ciclos pecaminosos, que Jesús nos conforte, nos perdone, nos transforme, nos sane y con todo esto nos salve. Bueno, pues nuevamente agradezco tu presencia, fue un placer estar esta noche contigo y pues vamos a mándame tu testimonio y tu comentario sobre la suspensión de esas 2 semanas de clase y te repito, la última de diciembre y la primera de enero. Y pues, si todo sale bien, te ponemos la canción, la música de cierre de nuestra clase. Que descanses. Ya confesé mi fe ante ti, hoy me revelas el camino que elegí, que es renunciar a todo lo que un día fui, cargar mi cruz y seguirte hasta el fin. Y en esta vida junto a ti me enseñas que no solo se trata de mí, me invitas a que abra el corazón para mirar al otro y ver en su interior lo que lo hace sufrir.
sea respuesta de amor.